¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este largo estudio que estamos haciendo sobre el Evangelio de Marcos. La idea es leer el Evangelio de Marcos e ir escudriñando en su propio contexto, como si lo leyéramos por primera vez y tratar de entender, tratar de aprender eh, algo acerca de Jesús. ¿Quién es este Jesús? De hecho, va a ser una pregunta importante que nos vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a estudiar el último trecho del capítulo 4 de Marcos, los versículos 35 al 41. Es una historia bien conocida, es la historia de cuando Jesús y los discípulos atraviesan el mar de Tiberíades y se levanta una tormenta y Jesús calma la tormenta. Entonces vamos a ir inmediatamente al texto. Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41, que dicen así. Leo desde la Reina Valera actualizada 1989. Dice así: Aquel día, al anochecer, les dijo: pasemos al otro lado. Y después de despedir a la multitud, lo recibieron en la barca tal como estaba. Y había otras barcas con él. Entonces se levantó una gran tempestad de viento que arrojaba las olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y despertándose, reprendió al viento y al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Este es un pasaje extraordinario y muy conocido, lo conocen hasta los niños. Quizás sea de las primeras historias de Jesús que aprenden los niños. Yo recuerdo todavía cuando la aprendí eh, en mis clases de religión en el colegio, y cómo la tía que nos hacía religión, la profesora que nos hacía religión, llevaba cuadros eh, que desenrollaba y nos mostraba las historias. En fin, tenemos a Jesús atravesando el lago de Tiberíades con los discípulos. Y ustedes pueden imaginar una caravana de botes. No, no son barcos, son botes los que están atravesando el lago. Y se levanta una tempestad, mucho viento, hay olas, las olas van golpeando los botes y todo se mueve. Y Jesús en la popa del bote durmiendo. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto me recuerda un poco la historia de Jonás. Cuando Jonás eh, está huyendo de la voluntad de Dios, caso contrario al de Jesús, dicho sea de paso. Y Jonás toma un barco para irse muy lejos. Aquí Jesús no está huyendo de Dios, está huyendo un poco de la multitud, eso sí. Y también se levanta una gran tempestad por causa de Jonás. Y Jonás estaba durmiendo en, en la cubierta del barco. Y tanto a Jesús como a Jonás los van a despertar. Pero Jonás es despertado para reconocer sus propios pecados. Jesús es despertado y él calma la tormenta. Le da una orden al viento y el viento se detiene. Este episodio de las tormentas y de las tormentas en el mar, los barcos,
seguramente nos hace enfrentarnos a nuestros miedos más profundos, a nuestros miedos ancestrales, casi miedos arquetípicos. Al final, durante mucho tiempo, la humanidad tuvo que luchar contra los elementos naturales, y las tormentas nos provocan un miedo que se remonta probablemente al de nuestros ancestros, que se sentían sometidos a, a los caprichos de la naturaleza. De hecho, probablemente gran parte de las religiones en este mundo haya tenido como origen el miedo y el deseo de control sobre los elementos naturales. Y el Dios de la Biblia hace hincapié en notar que Él controla los elementos de la naturaleza. Lo vemos, por ejemplo, en el paso del pueblo de Israel a través del mar de los juncos, que normalmente es traducido en nuestras Biblias como el Mar Rojo, mala traducción de hecho. O cuando pasan de nuevo por el río Jordán, o cuando Dios se presenta delante de Elías, primero como una tormenta, como fuego, luego como una brisa, las mismas manifestaciones sobrenaturales en el monte Sinaí, las mismas plagas de Egipto, son muestras del poder del Dios de Israel sobre la naturaleza. Y es normal que así sea, porque toda la teología biblia se basa en el hecho de que Dios es creador y que Dios, por lo tanto, es el que domina a la naturaleza. Y ya hemos comentado en otros versículos, en otros episodios de la Biblia bajo los lentes, en otros videos de este canal, que en este mundo parece, desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva del mundo, parece que está sometido a muchos poderes, está sometido a muchas fuerzas, a las fuerzas naturales, y que nosotros los seres humanos estamos sometidos a ellas. Porque de este lado de la eternidad nosotros vemos la diversidad del mundo natural. Pero la revelación bíblica nos asegura que existe un único Dios, que Dios es uno y que no existe otro poder separado de Dios. Tanto es así que el nombre de Dios usado en el relato de la creación es Elohim, y Elohim significa literalmente poderes o poderosos. Y la idea es que Dios es el que reúne y el que domina, es el dominador de todos los poderes de este mundo, de todas las fuerzas de este mundo. No hay ninguna autoridad, ninguna fuerza en este mundo que no provenga de Dios finalmente, que no haya sido creada y autorizada por Dios. Dios es uno y en Él se reúnen y Él domina todas las fuerzas de la naturaleza. Y aquí encontramos al Hijo de Dios, al Mesías, al enviado de Dios, con autoridad para regir sobre este mundo, en nombre de Dios. Y Él también entonces muestra que tiene poder sobre la naturaleza. Y encontramos entonces tres frases claves en este texto. La primera es la pregunta de Jesús. ¿Todavía no tienes fe? ¿No tenéis fe? ¿Por qué estás miedoso? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? La segunda frase importante es: ellos, los discípulos, temieron con gran temor. Y la tercera frase es la pregunta que se hacen los discípulos, pero no se atreven a hacérsela a Jesús.
¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Bueno, veamos las tres frases, analicémoslas un poco. ¿Todavía no tienes fe? ¿Tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ustedes son israelitas, ustedes son judíos, ustedes conocen al único Dios verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, que está escondido en este mundo no lo vemos abiertamente, Dios no es evidente en este mundo. Pero ustedes saben, ustedes conocen la revelación, ustedes tienen las escrituras, han escuchado las escrituras. Ustedes todos los días recitan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Dios es uno. ¿Cómo ustedes no saben? ¿Ustedes no saben acaso que Dios está sobre el control de todo? ¿Que Dios tiene el control de sus vidas y Dios también tiene el control de la naturaleza? ¿Acaso ustedes no saben? Si volvemos a la historia de Jonás, la propia historia de Jonás muestra a Dios estando al control de todo, estando al control sobre los poderes de la naturaleza y estando al control sobre la vida de Jonás también. Dios controla aquello que nosotros vemos como imprevisible. Aquello que no podemos predecir, Dios lo controla, Dios lo domina. Entonces, surge la pregunta de Jesús, es natural la pregunta de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Qué es la fe finalmente? Finalmente la fe es tener la seguridad de que todo lo que nos sucede proviene de Dios, de alguna u otra manera. Lo que nosotros llamamos bueno y lo que nosotros llamamos malo, finalmente proviene de Dios. ¿Y cómo no tenemos fe? ¿Acaso no sabemos, no hemos internalizado de que Dios está al mando y al control de todas las cosas? Que finalmente lo que se hace es la voluntad de Dios. ¿Tendremos miedo de los poderes de la naturaleza y no tendremos temor de Dios? ¿Dependeremos de los poderes de la naturaleza y no dependeremos de la voluntad de Dios? Al final, fe es saber que incluso las cosas que yo aparentemente gano con mi esfuerzo provienen de Dios. Nosotros tenemos que trabajar para sobrevivir. Es lo que nos corresponde desde la salida del Edén. De hecho, eso es exactamente la salida del Edén. Esto es un paréntesis. Vivir en el Edén es vivir en un estado en que Dios es manifiesto y las relaciones de causalidad con Dios también son evidentes. Y es evidente que todo el sustento que recibo proviene de Dios. Dios me lo da y yo no tengo que hacer mucho. Tengo que mantener mi fidelidad con Él, mantener el jardín. Mantener el jardín en el plano místico, ¿no es cierto? Es mantener las oraciones, mantener la adoración. Y recibo todo de Dios. Salir del jardín del Edén es entrar en un mundo donde aparentemente Dios no está, donde su presencia ya no es evidente y donde las relaciones causales con Dios tampoco son evidentes. Siguen existiendo, pero no son evidentes. Entonces, parece que mi sustento me lo gano con mi esfuerzo. Cuando el propio Dios nos revela, ahí en el libro de Deuteronomio, y nos dice que no suceda que cuando tú tengas tu casa, tú plantes tu viña y mires todos tus logros y digas, mi esfuerzo, mi trabajo hizo todo esto, y te olvides del Eterno, que te da la sabiduría y te da las fuerzas para realizar todo lo que realizas. Entonces, de nuevo, ¿qué es fe? Fe es ver más allá de las apariencias de este mundo y llegar a darse cuenta de que todas las cosas provienen de Dios.
lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo. Y que al final de cuentas, todo está bajo el control de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no puedo temer por mi vida. Jesús dirá en otros evangelios, estará relatado, que Jesús dijo que no se cae un pelo, y a mí ya se me han caído varios, digamos, sin que Dios lo sepa. Y si Dios cuida de los pajaritos, mucho más va a cuidar de los seres humanos. Por lo tanto, ¿no tienen fe? ¿Le van a tener temor a los poderes de este mundo, a los poderes de la naturaleza, y no van a tener confianza ni respeto por el poder de Dios? Y esto no solamente se aplica a los poderes de la naturaleza, se aplica a los poderes políticos, se aplica a todos los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo pueden tener la pretensión de tener el control sobre mi vida, pueden incluso tener la pretensión de poder quitarme la vida. Pero alguna vez Jesús dijo, y esto está relatado en otros evangelios, típicamente en el Evangelio de Mateo, que nosotros no debemos tener miedo a los que solamente pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Debemos temer a aquel que además de poder matar el cuerpo, puede matar el alma. Y el único que puede hacer eso es Dios. A Dios es el que hay que respetar, porque Él depende de nuestra vida de verdad. Al final nosotros creemos en la resurrección, creemos que el sueño de la muerte es un estado temporal. Así es que en el peor de los casos, en el que yo pierda la vida, incluso en ese caso, Dios está por sobre todo eso, porque Dios está encima por incluso de la muerte. Entonces surge la pregunta de nuevo de Jesús. ¿Todavía no tienes fe? ¿Todavía no tienes fe de que Dios está en el control de todas las cosas? Sin quitarnos el libre albedrío, de hecho. Pero ese es otro tema, ¿no? Es solo porque yo ya preveo las objeciones y las preguntas, digamos. Pero Dios está en el control sobre todas las cosas porque Dios sigue siendo el único. Hay un versículo en Deuteronomios capítulo 4, es el versículo 39, que dice: y conocerás hoy y harás volver a tu corazón que el Señor, tu Dios, Él es Dios en el cielo allá arriba y sobre la tierra acá abajo. No hay otro. No hay otro poder sino el de Dios. Él es el que está delante de todas las cosas. ¿Y todavía no tienen fe? ¿Todavía no creen que todas las cosas dependen de Él? No es una tormentita la que nos va a atormentar. Pero los discípulos, ante esa pregunta de Jesús, yo creo que incluso tuvieron más miedo. ¿Y de qué temían? Evidentemente ya no temían a la tormenta. Ahora lo que temen es haberse encontrado con un ser humano que es capaz de darle órdenes al viento y al mar. Se encuentran delante de un ser humano, porque Jesús era un ser humano, de una clase distinta a la de ellos. Porque un ser humano como nosotros, como los discípulos, como tú y como yo, no es capaz de darle órdenes al viento ni al mar y que nos obedezcan. Jesús estaba representando una humanidad distinta. ¿Y cuál es la diferencia finalmente entre la humanidad de Jesús y mi humanidad? No me vengan aquí con el hecho de que Jesús era Dios, porque incluso el más trinitario de los trinitarios debe reconocer
que Jesús se niega sistemáticamente a, entre comillas, usar sus poderes divinos. Jesús va a declarar siempre que todo lo que Él hace no lo hace por Él, sino que lo hace, que es el Padre el que lo hace a través de Él, porque Él está unido al Padre. Y ese es el secreto. Eso es lo que Jesús también nos vino a enseñar. Jesús es una humanidad distinta a la mía, es un humano distinto a mí, no porque haya algo distinto en su carne, no porque haya algo distinto intrínsecamente en su humanidad, sino porque Jesús es un humano completamente unido al Padre, que aprendió a depender completamente de Dios. Por lo tanto, Jesús es un humano que encarna perfectamente la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces Dios actúa naturalmente a través de ese ser humano. Y lo que diga ese ser humano pasa a ser la voluntad de Dios también, porque las dos se confunden. Y si no me creen, vayan y revisen el Evangelio de Juan, donde Jesús explica aquello de qué significa de que Él y Dios sean uno. Jesús dice que Él siempre hace la voluntad de Dios. Déjenme revelarles algo que a esta altura es conocido, así es que no voy a revelar gran cosa, pero déjenme revelarles lo que para muchos es un secreto todavía. Y es que en el judaísmo, en el judaísmo místico, en el misticismo judío, existe una Trinidad. Está escrito en la literatura rabínica que al final de los tiempos, Dios, la Torá e Israel van a ser uno. Esa es la Trinidad judaica. ¿Qué quiere decir eso? La Torá es la representación escrita, si ustedes quieren, de la voluntad de Dios. La Torá es la verbalización de la voluntad de Dios. La Torá es la palabra de Dios. Y la palabra es la expresión, es la materialización del pensamiento. En nosotros, esa conexión entre el pensamiento y la palabra es imperfecta. No somos capaces de decir exactamente lo que estamos pensando. De hecho, a veces me cuesta bastante. Pero en Dios eso es muy fluido. Su palabra refleja exactamente cuál es el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios finalmente. Y cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios y se pasa a llamar Israel, por lo tanto, cuando el pueblo de Dios hace la voluntad de Dios, entonces cuando el pueblo de Dios actúa es como si Dios mismo actuase y es como la mano en relación a mí. Si yo le pego a alguien con la mano, si le doy una bofetada, no vale que yo diga, yo no te pegué, fue mi mano. De hecho, los niños juegan a eso en el colegio, ¿no? A pegarse, no fue mi mano. Eso no vale porque hay una conexión entre mi voluntad, entre yo, cuando yo digo yo quiero, entre ese yo y la mano hay una conexión. La mano hace lo que yo quiero que haga. A menos que haya una enfermedad de por medio, pero caso aparte, si todo anda bien, si todo es saludable, la mano hace lo que yo quiero. La mano no es mi yo. Si Dios no lo quiera, me cortan la mano, yo sigo siendo yo.
Mi mano no es yo, pero en condiciones de sanidad la mano hace exactamente lo que yo le digo que haga y por lo tanto lo que hace mi mano es lo que yo hago. De la misma manera, se dicen los sabios de Israel que al final del tiempo la conexión entre Dios y su pueblo va a ser tan grande, y los creyentes, ¿no? Va a ser tan profunda, tan perfecta, que lo que haga el pueblo creyente, el pueblo de Dios, va a ser exactamente la voluntad de Dios. Y Jesús alcanzó ese nivel. Jesús era la encarnación de la Torá, y Jesús estaba perfectamente unido con Dios, de tal forma que lo que Jesús hacía era como si el Padre lo estuviese haciendo. De hecho, era la acción del Padre. Y en esas condiciones, cuando Jesús le dice a la tempestad que se calle, que enmudezca, es una orden que no viene de Jesús para la tempestad, es una orden como si viniera directamente de Dios. ¿Y cuál es el secreto? La perfecta unión, la unión perfecta, la conexión perfecta de Jesús con el Padre. Y eso es distinto a lo que sucede conmigo. Yo no sé lo que es esa unión perfecta. Yo me conecto y me desconecto, estoy llorando y digo nada me va a distraer, y me distraigo absolutamente. Quiero hacer la voluntad de Dios y luego viene la interferencia de mi propia voluntad que es contraria a la de Dios. Yo no he aprendido a hacer esa conexión. Y los discípulos encontraron este tipo de humanidad perfectamente ligada a Dios, que es lo que llamamos de santidad. Encontraron a un ser humano santo en perfecta armonía con Dios. Y no hay nada más asustador para un ser humano pecaminoso que el entender que puede haber otro ser humano completamente ligado a Dios. Porque de alguna manera me condena, me hace ver mal. Me hace ver mal, ¿no es cierto? Y sin embargo, Jesús, que está perfectamente ligado a Dios, que es el representante de la santidad, viene a rescatar a aquellos que, como yo, está contaminado por lo contrario de la santidad. Está contaminado por la impureza, por el pecado. Y lógicamente uno se asusta. ¿Qué tipo de ser humano es este? No lo conocemos, me produce temor. Y viene la pregunta entonces que hacen los discípulos y que está relacionada con lo que estábamos diciendo. ¿Quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y los discípulos no son los primeros en hacerse esa pregunta. De hecho, yo diría que son los últimos. Porque ya se habían hecho esa pregunta las multitudes que habían escuchado a Jesús y lo habíamos visto en videos anteriores. Y se preguntan, ¿quién es este que enseña con autoridad? Los oficiales de la sinagoga se habían preguntado, ¿quién es este que expulsa demonios? Los mismos grandes teólogos, los doctores de la ley de Jerusalén, se deben haber preguntado, ¿quién es este? ¿Por qué él exorciza? También en la sinagoga deben haberse preguntado, ¿quién es este? Quien se cree con autoridad para interrumpir el culto, que le da importancia nuevamente al ser humano. ¿Quién es este? Me pregunto yo. ¿Quién es este Jesús? Que viene a trastocar las tradiciones, sin salirse de ellas, sin salirse del judaísmo, sin salirse de la religión bíblica. Viene a trastocar las prioridades de los valores. Vuelve a colocar al ser humano en el centro de la preocupación de Dios, a darnos dignidad. ¿Quién es este? ¿Quién es este que prefiere al ser humano al culto formal? ¿Quién es?
Y principalmente, ¿qué voy a hacer con Él? ¿Qué voy a hacer ahora que se me presenta este Jesús que al parecer está perfectamente ligado con Dios y que me está enseñando, que me está dando el ejemplo y me está explicando cómo volver a Dios y cómo participar de este reino que Él quiere hacer realidad en este mundo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir con mi vida tal cual? ¿Voy a seguir sometido al miedo de los poderes de este mundo? ¿Voy a seguir sometido a los dictámenes del sistema que me ha tocado vivir? ¿Voy a seguir sometido a mis tradiciones, a, a las ideas que he recibido por la cultura? ¿Voy a seguir sometido a los miedos que tengo frente al futuro o frente a lo que me pueda dañar? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que parte de nuestra lectura de este Evangelio va a ser descubrir eso. Va a tratar de hacernos descubrir qué vamos a hacer con este Jesús y qué vamos a hacer con el Dios que le habló en su bautismo, con el Dios que lo designó Mesías y le dio la responsabilidad de traer el reino de los cielos, el reino de Dios mismos a este mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar a ese reino? ¿Vamos a atrevernos a ser contraculturales y a vivir con reglas que son distintas a las reglas de la sociedad que se nos impone? ¿O vamos a ceder al miedo? ¿Vamos a refugiarnos en nuestras propias cavernas, en nuestras propias chozas, en en nuestros propios lugares comunes y conocidos, sin atrevernos a salir a la realidad que es Dios, sin atrevernos a abrazar a este Dios que nos ama, que nos creó y que nos quiere dar su propia naturaleza y una unión perfecta con Él para siempre? Vamos a seguir descubriendo qué vamos a hacer con Jesús en los restantes capítulos de este Evangelio. Y mientras tanto me despido y les deseo a todos que tengan un muy feliz sábado y que podamos en este sábado crecer en nuestra unión con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.